Los invito a ver cómo ocurre la reproducción asexual, en qué animales se presenta esta reproducción. Recordemos que para la reproducción asexual necesitamos solamente una célula, la célula del padre o la célula de la madre. Solamente es una célula la que se reproduce asexualmente. ¿Listo? Chicos, porque no les voy a dar ya. La reproducción, en el sentido biológico, es un proceso que genera nuevos organismos a partir de organismos preexistentes. Recordemos que una de las características fundamentales de los seres vivos es la capacidad para efectuar este proceso. En este contexto, llamamos descendencia o descendientes a los organismos nuevos que resultan de la reproducción de organismos preexistentes a los que usualmente identificamos como padres o progenitores. El nivel de semejanza entre los progenitores y su descendencia está determinado por el tipo de reproducción. Distinguimos dos tipos esenciales de reproducción: la reproducción sexual y la reproducción asexual. En ambos tipos de reproducción, los progenitores proveen a su descendencia una cantidad significativa de material genético. Sin embargo, la reproducción sexual produce descendientes que se distinguen genéticamente de sus progenitores, es decir, genera descendencia que es genéticamente única. En contraste, la reproducción asexual produce descendencia que en la mayoría de los casos resulta genéticamente idéntica a sus progenitores. En este video nos enfocaremos en la reproducción asexual y sus modalidades. En el mundo microscópico, la mayoría de los organismos unicelulares practican la estrategia asexual como tipo principal de reproducción. Pero la reproducción asexual también es una estrategia evolutiva que podemos encontrar en organismos del mundo macroscópico. Algunas especies de hongos, plantas y animales tienen la capacidad de reproducirse tanto sexual como asexualmente según las exigencias del entorno. Este dragón de Komodo, por ejemplo, es el producto de la reproducción asexual de su madre. Si por alguna razón... A continuación, expondremos cada variante de manera sencilla. En la bipartición o fisión binaria, un progenitor compuesto normalmente por una célula única duplica su ADN y después se separa originando dos células de tamaño similar. Este tipo de reproducción es común entre organismos. Bueno,
chicos, entonces pues aquí vimos los, eh, los tipos de reproducción asexual más importantes, más relevantes, ¿listo? Entonces vimos que hay diferentes tipos de reproducción asexual que ocurre más que todo en bacterias, en hongos y en algas marinas, ¿cierto? Bueno, entonces después de nuestro título de reproducción sexual, vamos a mirar lo siguiente y a poner atención pues a la siguiente explicación. Entonces tenemos que la reproducción asexual consiste en un proceso sencillo donde un solo progenitor da origen a un nuevo individuo. O sea, se utiliza una sola célula. Aquí no se necesita que el óvulo, que el espermatozoide, no. Aquí solamente se necesita una sola célula, ¿listo? Hay un solo padre. Y ese progenitor que sale de esta reproducción es idénticamente al padre, tiene la misma ADN, tiene las mismas características genéticas. En la reproducción sexual nosotros veíamos que la personita, el individuo que salía de la fecundación del óvulo y del espermatozoide, compartía la información genética. Aquí en la reproducción sexual no. Aquí sale igual con la misma información genética. ¿Listo? Entonces, hay diferentes tipos de reproducción. Uno es fisión, fragmentación y la que veíamos, gemación. ¿Listo? ¿En qué consiste la fisión? Entonces, una célula original se divide a la mitad y da origen a dos nuevas células. O sea, una célula madre se divide y da origen a dos nuevas células. La fragmentación, también un progenitor se divide en uno o varios fragmentos. Aquí tenemos, ¿recuerdan el ejemplo de la estrella de mar que copiamos en el mapa conceptual anterior? Entonces aquí en la fragmentación un progenitor se divide y cada parte por la que se parte ese animalito da origen a uno nuevo. ¿Listo? Y la gemación consiste en que cada progenitor tiene como una patica, digámoslo así, que le sale y esta patica se convierte en un progenitor nuevo, en uno totalmente solito. Listo, chicos. Entonces, pues acá tenemos muy rápidamente cuáles son los tipos de reproducción asexual que existen. ¿Listo? Entonces vamos a escucho preguntas. ¿Listo?